Dios los bendiga, bienvenidos a un estudio más de la Palabra de Dios. Mi nombre es Valente Castro. Los invito para que se suscriban en el canal, activen la campanita y también para que compartan los estudios que estamos compartiendo aquí en el canal de YouTube. En esta ocasión estaremos estudiando un poquito acerca de el reino milenial, el reino de Cristo. Ya estudiamos un poquito allí en Face, así de que prácticamente esta sería la continuación, pero no voy a abarcar mucho, va a ser poco. No quiero saturarlos con tanta información. Voy a ir poco a poco. Ojalá y esto lo pueda hacer en uno o dos estudios más. La intención es explicar el texto y darle el valor que tiene, y a la vez poder explicar algunos detalles un poquito profundos, porque este es uno de los estudios mal interpretados, donde realmente se requiere estudiarlo con paciencia. Así de que vamos a retomar lo que leíamos allí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 en adelante. Aquí habla de un arrebatamiento. Aquí habla de cuando el Hijo de Dios regrese. Dice la Biblia que va a regresar en las nubes y va a posar sus pies sobre el monte de los olivos. Pero veamos lo que dice el apóstol Pablo, el versículo 13. Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Creemos que Jesús murió y resucitó, y que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él, es decir, aquellos que le obedecieron. Recordemos lo que dice la palabra de Dios, lo que él mismo dice allí en Juan 14:15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, si nosotros realmente amamos a Cristo, si nosotros también amamos a Dios, el Padre, entonces necesitamos obedecer la palabra de Dios. Esos son los que estuvieron con él, porque dice, y que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. O sea, los que mueren en Cristo Jesús son los que le han aceptado, son los que han obedecido la palabra de Dios. No voy a abundar mucho en eso, porque ya tengo algunos estudios ahí en YouTube y en Face, pero igual vamos a seguir comentando en futuros estudios. Así que hoy nomás hasta ahí. El versículo 15 dice, por eso os decimos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el mismo Señor descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bien, en todo esto creo que ya hemos estudiado un poquito acerca de esto en el estudio anterior, entonces no voy a explicar gran cosa en esto, pero sí me interesa mencionar que cuando habla aquí de trompeta de Dios, esto es una práctica que se hace hoy en el día de Yom Kippur. Se tocan el shofar, y creo que hace referencia también a esto. Cada año se celebran las fiestas, en este caso la fiesta de Yom Teruah, que son la fiesta de las trompetas, y se toca el shofar, un sonido muy bonito. No voy a entrar en detalle con ello porque se requiere más tiempo para explicar los sonidos del shofar
y hacer la diferencia lo que es un shofar y lo que es también trompeta. Así que no voy a explicar nada de ello en este estudio. Pero sí hay una parte aquí interesante, la que se encuentra en el versículo 17. Dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes. ¿Quiénes son junto con ellos? Bueno, son los que murieron en Cristo Jesús y resucitaron. O sea que viene la resurrección de los muertos. Y si en ese tiempo nosotros estamos vivos, que no hayamos muerto, entonces seremos transformados. Aquí dice que seremos arrebatados, pero primero viene la transformación de lo corruptible a lo incorruptible. Eso es lo que explica allá el apóstol Pedro en el capítulo 15 del versículo 51 al 53. Ahí dice que nosotros seremos transformados de lo corruptible a lo incorruptible. Entonces es muy posible que acá también tenga algo de similitud. Pero lo interesante de aquí es no cómo vamos a ser nosotros, sino, porque eso ya lo entendemos, sino cómo lo que dice en la siguiente parte, dice a recibir al Señor en el aire. O sea que aquí la interpretación de mucha gente está diciendo que cuando Cristo Jesús venga, vamos a ser llevados a las nubes. Pero ellos interpretan que vamos a ser llevados al cielo. Una vez que venga Cristo en las nubes, nos va a arrebatar allí en las nubes, y de allí nos vamos al cielo a vivir con Dios, con Cristo en el cielo. Algunos enseñan que sería por 1000 años viviendo en el cielo y después regresa. Pero bueno, tampoco no voy a meterme tanto. Simplemente voy a explicar que aquí tenemos que entender que cuando habla de nubes y cuando habla de cielo, está hablando de vivir en la tierra. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque las nubes no están más allá de la atmósfera terrestre, ¿sí? Nosotros estamos en una parte donde las nubes son parte de nosotros, son parte de la tierra. Entonces lo que entendemos nosotros es que vamos a vivir en la tierra, vamos a recibir al Eterno en las nubes, pero vamos a vivir en la tierra. Vamos a ver el capítulo 5 de Mateo. Pues vamos a ver el versículo 5. Dice: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Entonces la herencia nuestra de parte de Dios es que vivamos en la tierra. Pero no solamente esto, Él lo menciona aquí, Cristo Jesús. Hay infinidad de textos que hoy no lo voy a hacer. Creo que es cuestión de que ustedes empiecen a investigar y se van a dar cuenta que efectivamente hay infinidad de textos. Y dónde es que Cristo efectivamente va a llegar, pues va a ser en Jerusalén. Por eso decimos que no es que se va a quedar en las nubes, sino que va a estar en la tierra, pero su lugar de reinado va a ser en Jerusalén. De acuerdo a lo que dice aquí en Hechos capítulo 1, vamos a leer desde el 6 en adelante para disfrutar de la lectura. Dice así: entonces los que se habían reunido le preguntaron: Señor, ¿restituirías o restituirá el reino de Israel en ese tiempo? Cuando habla aquí restituirá el reino a Israel en ese tiempo, se está refiriendo en el presente, porque ellos estaban esperando un reino que
los libertara del yugo opresor que era Roma. El 7 dice, él contestó: no os toca a vosotros saber los tiempos o las épocas que el Padre puso en su sola potestad. Este versículo también es importante estudiarlo, pero a mí me gusta estudiarlo en un contexto de verso por verso porque me tomo la libertad de explicarlo en detalle. Aquí realmente está hablando de los tiempos de las fiestas a Israel, que requiere una explicación especial, especialmente cuando no conocemos nada acerca de las fiestas que Dios le dio a Israel. Por eso es importante estudiarlas, porque no solamente es que estén ahí, sino que tienen un propósito y son proféticas. Aparte de toda la enseñanza que nos trae, pues son proféticas. Así que sí vale la pena estudiar por lo menos este capítulo verso por verso, y ya cuando llegamos a este versículo, pues entonces lo explicamos en detalle. Ojalá y un día se pueda hacer. El versículo 8 dice: pero recibiréis el poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judá, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue elevado a la vista de ellos en una nube. Esta es la parte importante. Dice aquí que el Señor fue llevado en una nube. En otras palabras, ellos lo vieron. Dice, y otra vez el versículo: después de decir esto, Jesús fue elevado a la vista de ellos, y una nube lo ocultó de sus ojos. Vean lo que dice el 10. Mientras miraban fijamente como iba al cielo, se pusieron junto a ellos dos varones vestidos de blanco, y les dijeron: Galileos, ¿por qué quedáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de vosotros al cielo, volverá del mismo modo en que lo habéis visto ir al cielo. En otras palabras, aquí diciendo, ese que se fue en una nube va a regresar otra vez. Así como se fue, va a regresar. Pero no dice que va a regresar y luego se va a ir. No, va a regresar porque viene por segunda vez, y en esa segunda vez es que Él establece su reinado y va a ser en la tierra. Sí, hay versículos que confunden a las personas y están enseñando o se malinterpreta para enseñar que pues vamos a ir al cielo, y que aquí esta vendría siendo la segunda venida, sí, pero hay otra venida. Entonces ya no serían dos venidas de Cristo Jesús a la tierra, sino serían tres venidas. Y eso pues no es lo que dice la palabra de Dios, al menos hasta donde yo entiendo, y hasta donde entienden sin duda muchos otros también. Hay otro versículo que quiero compartir con ustedes, y este lo encontramos allí en Zacarías capítulo 14. Es interesante esta lectura, porque aquí está hablando de cuando el Hijo de Dios regrese, pero también está hablando de una guerra. No puede ser que es la última, pero sí es una guerra muy grande que va a venir en el futuro. La mayoría la conoce como la Tercera Guerra Mundial. Entonces, veamos lo que dice aquí el profeta Zacarías. Dice: viene el día del Eterno, y tus despojos serán repartidos en medio de ti. Está hablando Zacarías al pueblo de Israel. Dice: porque yo reuniré todas las naciones en batalla contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, las casas serán saqueadas y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad irá en cautiverio, y dice el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. O sea, aquí vemos esta batalla, y es la misma batalla que presenta
El apóstol Juan allá en Apocalipsis 16 se le conoce como la guerra del Armagedón. Y los profetas aquí la ven de diferentes maneras. En el valle de Josafat también la mencionan, el valle de Jezreel, en fin, pero es el mismo lugar y es la misma batalla. El versículo 3 dice: después el Eterno saldrá y peleará con esas naciones, como peleó el día de la batalla. Ahora veamos lo que dice el versículo 4, dice: y afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está al oriente de Jerusalén. El monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y el occidente, y hará un valle muy grande. La mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Aquí lo que yo quiero que notemos por lo pronto es cuando dice que Él afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Ahora la pregunta que yo hago aquí es, cuando el Hijo de Dios es llevado al cielo en una nube, ¿de dónde partió? Bueno, entendemos que Él partió del monte de los olivos. Entonces eso nos deja entender que tanto en Hechos como acá pues nos está hablando del mismo lugar. Y el monte de los olivos pues está en Jerusalén, ahí cerquitas del templo. Entonces eso nos deja entender que efectivamente el Señor Jesucristo va a venir en su segunda venida y va a reinar en la tierra. Y esto lo mencionan varios los profetas. Isaías es uno que los menciona también. Malaquías, en fin, todos los profetas lo mencionan. Es cuestión nada más de seguir estudiando y vemos, repito, no voy a abarcar tanto, bueno, más quiero compartir un poquito debido que pues acá el tiempo se va muy rápido. Vamos a verlo así rapidito allí en lo que dice Isaías capítulo 65. Veamos lo que dice. Pues podemos leer desde el 17, versículo 17 en adelante. Porque yo crearé un nuevo cielo y una nueva tierra, y de lo primero no habrá más memoria, ni más vendrá al pensamiento. Y os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que voy a crear, porque voy a crear alegría a Jerusalén y a su pueblo gozo. Me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de llanto ni voz de lamento. Allí no habrá más niño que viva pocos días, ni anciano que no cumpla sus días. El que muera de 100 años será considerado joven, y el que no llegue a los 100 años será considerado maldito. Edificarán casas y habitarán en ellas, plantarán viñas y comerán su fruto. No edificarán para que otro more, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis elegidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni engendrarán para maldición, porque junto con sus descendientes son linaje de los benditos del Eterno. Antes que clamen responderé yo, mientras estén aún hablando yo habré oído. El lobo y el cordero pasarán juntos. El león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dice el Eterno. Bueno, aquí está dando una descripción de lo que es el reino o el reinado de Cristo Jesús. En ese tiempo aquí menciona que va a haber gente común y corriente, gente que va a estar engendrando hijos,
y que va a estar comiendo, va a estar plantando, va a estar edificando. Van a hacer cosas similares a lo que estamos haciendo nosotros, con la diferencia que en ese reino va a haber paz. Menciona ahí el león que va a comer paja como el buey. En el versículo 20 dice: allí no habrá más niño que viva pocos días, ni anciano que no cumpla sus días. El que muera de 100 años será considerado joven. Se dan cuenta, va a haber gente que va a estar ahí, pero ¿cómo más podemos comprobar esto? Bueno, es que son gente que va a venir de entre las naciones, gente que va a sobrevivir a la guerra del Armagedón, gente que va a estar viva en el tiempo cuando Cristo Jesús venga. No es que vaya a morir toda al mismo tiempo y ya. No, toda esa gente va a tener un proceso y va a tener un tiempo para arrepentirse. Y bueno, también describe que en ese tiempo la gente va a estar engendrando hijos y va a estar muriendo también, porque el niño que nazca en ese tiempo va a tener la oportunidad de vivir al menos 100 años antes de arrepentirse. Si muriera antes de los 100 años, o a los 100 años, dice que se va a considerar joven. Eso es una gran ventaja. Y también el viejo que esté allí, cuando habla de viejo, realmente está hablando de aquel que haya entrado al reino de Dios siendo ya adulto. Ok, va a tener todavía 100 años para arrepentirse y aceptar al Hijo de Dios como su rey. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque pues va a haber gente común y corriente como nosotros, solo que el reinado, quienes van a estar juzgando o ejerciendo poder sobre de ellos, pues van a ser los redimidos, va a ser el mismo Cristo Jesús como rey, pero también otras gentes, como el caso de los apóstoles. Vean lo que dice Cristo Jesús aquí en Mateo 19, versículo 27 y 28. Dice así: entonces Pedro preguntó: nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús les dijo: os aseguro que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos. Ahora, ¿para qué? Bueno, aquí dice: para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿quiénes van a entrar al reino del milenio o al reino milenial de Cristo, aparte de los redimidos? Pues todavía Israel, el Israel que está entre las gentes. Ahí todavía se va a cumplir lo que dicen los profetas. No sé si ya han estudiado visto los estudios que tengo aquí en YouTube acerca del misterio de las dos casas. Es importante que lo estudiemos poco a poco. Recordemos que eso que puse ahí solamente es un resumen. En esos 4 capítulos que les puse son solamente un resumen entre los 4, porque la palabra de Dios, si hay algo que habla, es de Israel de principio a fin en toda la Biblia. Entonces, entender quién es Israel, eso es fundamental. Si todavía no hemos entendido, es importante estudiar, porque aquí dice la palabra de Dios, aquí dice el Señor Jesucristo, que en aquel tiempo los apóstoles se van a sentar en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. En ese estudio he explicado un poco dónde está Israel hoy. Está entre las naciones y no todo Israel se está arrepintiendo. Somos muy pocos los que hoy en día nos estamos arrepintiendo, que somos descendientes de las 10 tribus. Pero todavía va a haber mucha más gente que va
que se va a quedar ahí. Bueno, ellos van a tener la oportunidad de entrar a ese reino. Recordemos que la batalla va a ser en Israel y solamente van a ir los ejércitos del mundo. No es que vaya a ir toda la gente, todo el mundo a pelear ahí. No es así. No es así. Entonces, ¿quiénes van a morir en ese tiempo? Van a ser ellos. Ahora viene una tribulación, pero Israel está entre las naciones el día de hoy y no todo Israel va a regresar en ese tiempo. No todo Israel va a ser llevado en las nubes o va a recibir al Eterno en las nubes cuando Él venga. Recordemos lo que dice el apóstol Pablo allí en Efesios capítulo 2 versículo, vamos a leer desde el 11 en adelante, pero sería el 14, dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne erais llamados incircuncisión por la que se llama circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él es vuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro divisorio de enemistad. Entonces aquí esta es la clave. Dice, porque en otras versiones dice, porque de ambos pueblos Dios hizo uno. ¿De quiénes son esos ambos pueblos? Israel, Judá e Israel, el que perdió su identidad, que se convirtió en gentil. De eso está hablando. Eso ya lo expliqué un poco en esos estudios. Veamos lo que dice Jeremías 31, versículo 6. Veamos lo que dice: porque vendrá el día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín: levantaos, subamos a Sión y al Eterno nuestro Dios. Va a llegar el día en que van a venir de todas las naciones a Jerusalén. Veamos lo que dice Zacarías. Veamos el 16, como dice: y todos los que sobrevivan de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año a adorar al Rey, al Eterno Todopoderoso, a celebrar la fiesta de las cabañas. Y las familias de la tierra que no suban a Jerusalén a adorar al Rey, al Eterno Todopoderoso, no tendrán lluvia. Si la familia de Egipto no sube ni viene, no tendrá lluvia. El Eterno le enviará la plaga con que herirá a las naciones que no suban a celebrar la paz, la fiesta de las cabañas. Este versículo es clave porque aquí está hablando después de que Cristo viene y pelea en contra de las naciones para defender a Israel, que va a estar perdiendo la batalla. Ahí al principio decía que la mitad de la ciudad va a ser llevada cautiva y la otra mitad se va a quedar. Entonces esa mitad es la que va a recibir el apoyo de parte de Cristo Jesús, y la guerra se va a ganar. Y entonces ahí es donde se establece el reinado de Cristo Jesús. Y ahí es donde empieza la restauración real de lo que es la tierra, lo que es lo que va a ser, lo que explica el apóstol Pablo allí en 1 Corintios. Dice que él va a poner todas las cosas en orden y luego las va a entregar al Padre, y luego de ahí viene la eternidad. Y entonces él también se va a sujetar. Dice que todas las cosas van a ser sujetadas al Padre, y después él mismo también se va a sujetar. Y es cuando viene el reino eterno. Bien, quiero terminar aquí, así con esas palabras nada más, porque quiero ver este estudio en otro estudio, ¿ok? Simplemente para aclarar algunas cosas, porque
ya vimos ahí que quienes vamos a estar ahí reinando, juzgando. En este caso van a ser los apóstoles y también los que hayamos sobrevivido, o más bien los que hayamos resucitado de entre los muertos y los que hayamos sido transformados. Ellos vamos a ser parte de ese reinado, claro, con la diferencia que nosotros, o los que hayamos resucitado, pues vamos a tener la oportunidad de ser transformados. No vamos a tener necesidad de comida o de bebida, porque seremos como Cristo. Y esto pues lo vamos a ver en el siguiente estudio también, cosa que es muy importante. Así es de que les invito a que sigamos estudiando. Casi en todos los estudios que yo les presento trato de explicar lo más que se puede, de la manera más sencilla. Así de que les invito a que se inscriban a este canal, que activen la campanita, compartan los videos. También pueden acompañarnos en Facebook, ok. Es muy importante porque los estudios son prácticamente sistemáticos, la mayoría, y nosotros estamos estudiando la Biblia o algunos libros de verso por verso, que nos ayuda mucho a entender más la escritura. Así de que compartan los estudios. Todo lo que ponemos aquí en internet es para evangelismo, para evangelizar a otras gentes que necesitan venir al conocimiento de Cristo Jesús. Y si nosotros no lo hacemos, pues dice el Señor Jesucristo que haría que las piedras hablen, y realmente pues nosotros necesitamos hacer ese cambio. Dios les bendiga, no se los olvide, siempre estamos orando por ustedes, siempre estamos orando por los más necesitados, y hagámoslo todos juntos. Llevemos todo esto en oración, ¿ok? Dios les bendiga, nos vemos en el próximo estudio.